Bueno, 11 en punto. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir de nuevo. En cuanto al tema de hoy, vamos a hablar sobre sesiones y microciclos de entrenamiento. La idea sí es llevarlo de la teoría a la práctica. Entonces, algunos de los conceptos de los que voy a hablar, pronto no voy, uno quiere meterlo todo, pero de pronto lo tengo que pasar más rápido, viendo el tiempo que tengamos. Estuve mirando pues toda la presentación y va a ser una presentación larga. Entonces, lo primero que les pido es que me hagan preguntas en relación a lo que se está hablando, ¿sí? Para avanzar. Y lo otro, alcanzar a llegar a esa parte práctica, que creo que es lo que más les va a quedar a ustedes y lo que más les va a interesar. Entonces, para eso necesitamos un poquito acelerar. Si vemos que de todas formas el tiempo no nos está rindiendo, lo que vamos a hacer es que vamos a dividirlo en dos, pero yo creo que sí se alcanza a trabajar tanto sesiones como microciclos de entrenamiento, ¿vale? Entonces, comencemos. Un momento, me toca una cosita. Entonces, ¿qué es una sesión de entrenamiento? Es la unidad básica de la planeación. Son los eslabones que cuando se unen forman ciclos, como se ve acá en la gráfica, las sesiones forman microciclos, los microciclos mesociclos y estos macrociclos que a su vez forman una temporada de competencia. Estas sesiones deben ser individuales, aunque el objetivo sea el mismo, el objetivo por una sesión debe estar de acuerdo a las particularidades del atleta, a las condiciones ambientales, todo lo que hablamos en principios del entrenamiento también aplica para las sesiones de entrenamiento y su planeación. Por eso es un error copiar las sesiones porque no sabemos cómo llegó ese deportista a realizar esa sesión o por qué el entrenador le está colocando esa sesión. Hay sesiones que finalmente son la invención de uno como entrenador y que lo ha sacado a medida del ensayo y del error. A pesar de que exista una teoría, hay que ponerla en práctica en el campo. ¿Cómo se estructura una sesión de entrenamiento? Tenemos tres partes: el calentamiento, la parte central y el aflojamiento o la vuelta a la calma. El calentamiento, acá un ejemplo antes de técnica. El calentamiento es, varía en función de la tarea principal. ¿Sí? Si las demandas del organismo son bajas, el entrenamiento va a ser un entrenamiento bajo, va a tener un componente técnico o solo va a tener, o va a ser casi que la secuencia de la parte central, si es una sesión de recuperación. ¿Sí? Hay sesiones que por su intensidad no necesitan un calentamiento o el calentamiento es apenas una movilidad articular. ¿Sí? Comprende dos grandes partes, que es el calentamiento general, que son unos 5 a 10 minutos de ejercicios cíclicos, de ejercicios de calistenia, de movilidad de los grandes músculos, grupos musculares y también ejercicios con el mismo peso. Y hay un calentamiento específico que ya es más largo, 15 a 20 minutos, que es una intensidad más alta, dependiendo también de las zonas que se va a trabajar. Si, por ejemplo, es una sesión de control o de alta intensidad, este calentamiento será de mayor intensidad. El calentamiento lo que busca es preparar física y mentalmente al deportista para que esté preparado para recibir la carga que se desarrolla en la parte central del entrenamiento. Cada entrenador tiene su filosofía. Hay entrenadores que hacen un calentamiento muy largo. Por ejemplo, los nadadores hacen un calentamiento muy largo, hacen movilidad, técnica, patada, diferentes elementos. Y hay otros que realizan un calentamiento muy corto. Les pongo el ejemplo. Cuando yo entrenaba con Brett Sutton, él lo que hacía es que decía que el calentamiento de triatlón debería ser corto porque cuando vamos a una competencia de triatlón no siempre tenemos la condición para calentar. Por ejemplo, por decirlo, por ponerlo en la realidad, tenemos el Ironman de Cartagena.
como el rolling start, tienen que estar parados durante varios tiempo hasta que llegan a salir, no tienen tiempo de tocar el agua. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede calentar antes, 4:30 de la mañana, un calentamiento suave, que se ese estímulo queda por unas horas, o realizar un trabajo de movilidad en el sitio. Entonces, el calentamiento de triatlón tiene esa especificidad. Es un calentamiento muy corto porque las condiciones de organización de los eventos no nos permiten hacer entrenamientos tan extensos como un nadador que tiene un tiempo de aflojamiento de 1 a 2 horas y puede aflojar también entre competencias. Hay diferentes tipos, un calentamiento estándar que puede ser el que siempre hace el entrenador antes de un entrenamiento, el general, y un calentamiento particular que puede ser para la preparación para una competencia o para un test. Entonces tenemos esos dos tipos de calentamiento. Porque está el conejito ahí. El entrenador de Jared Elliott, que fue un récord mundial en 1500 metros planos en Roma en 1960, le preguntaron alguna vez que si el calentamiento era importante. Él dijo que no, que un conejo corría como un demonio y aún así no calentaba. Pero estudios posteriores demostraron que un conejo, antes de salir de la madriguera, mueve el cuello, se despereza, se estira, se mueve para adelante, se mueve para atrás, para luego sí salir al campo a correr. Entonces, en la naturaleza, de cierto modo, también se hacen esa parte de calentamientos en los animales. Tenemos la parte central. Entonces, la parte central, fundamentalmente, se había congelado el video. De pronto, ¿es para que se pausa? Fernando, por favor, si me ayudas que no se conecte otra vez el audio. Por favor, apagar el audio para no interrumpir. Listo, entonces, la parte central es la fase de carga. Es donde están los objetivos de la sesión que hacen parte del objetivo del microciclo en el que está y del mesociclo al que está. Entonces, digamos que si estamos realizando un mesociclo de transformación, pues se realizarán zonas más parecidas a la de competencia. ¿Sí? Si estamos en un mesociclo de adaptación, pues haremos entrenamientos y cargas más generales. Entonces, la parte central está compuesto de ejercicios principales o de zonas principales y de ejercicios secundarios. Voy a dar un ejemplo. Tenemos un entrenamiento de capacidad láctica de natación, 4%, por decir algo, sobre 3 minutos, 2 series de estas, pero en el medio tenemos un trabajo ligero de zonas ligeras. Ese trabajo ligero sería el ejercicio secundario y el ejercicio principal es el de capacidad láctica, que es el objetivo de la sesión y el objetivo del microciclo. Hay diferentes, según la planificación tradicional y la planificación por bloques, existen. Se escucha muy bajito el audio, me dicen. Un momento y le subo. Espero que ya me escuchen mejor. La planificación tradicional. En la planificación tradicional se desarrollan diferentes zonas en una misma sesión, mientras la de bloques se concentran las cargas. Quiere decir que en vez de trabajar 3, 4 zonas, trabajamos sobre todo sobre un solo objetivo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de las sesiones? Sobre todo de las sesiones claves, de las sesiones principales del microciclo. ¿Cuáles son las características? Primero, que tienen un objetivo. Este objetivo tiene que estar en relación a la condición física o la capacidad física o técnica que se va a desarrollar, que se busca desarrollar. Un factor mental, el de la motivación. Estas sesiones claves tiene que haber un alto grado de motivación del atleta. El tiempo. Se realizan cuando el deportista está recuperado o parcialmente recuperado.
para buscar el máximo rendimiento, la máxima adaptación del atleta. Y la organización, entonces toca tener cuidado en el detalle, no dejar las cosas al azar, tener los elementos, el escenario, tener todo previsto. Y el último característica de estas sesiones claves es que se tiene que llevar un control. ¿Sí? Se registran las variables más importantes del entrenamiento, que son sobre todo pues, el tiempo, la frecuencia cardíaca, el paso, todos estos toca registrarlos. ¿No se escucha? Espera un segundo. Sí, sí se escucha bien. Bueno, es que Sí, me se estaban escucha muy escribiendo. bien, Andrés. Bueno, es que me estaban escribiendo por el interno que no se escuchaba. Listo. En cuanto a la última parte, que es la vuelta a la a la calma, perdón. ¿Qué se busca con ello? Reducir gradualmente la intensidad del entrenamiento y normalizar las funciones básicas del deportista. ¿Sí? Entonces, se busca reducir la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Aunque queda una deuda de oxígeno que voy a explicar más adelante, esta deuda de oxígeno se busca que sea menor con ese aflojamiento, ¿sí? Que el cuerpo no quede estresado, que no quede impactado, sino que se le dé un tiempo para recuperar la normalidad. También con eso se busca eliminar pues, todo el ácido láctico, los diferentes productos de desecho de los músculos que se dan a través del sistema circulatorio. También se busca facilitar la recuperación del sistema endocrino, es decir, eliminar o disminuir los niveles de adrenalina y noradrenalina para evitar trastornos en el reposo, en el sueño. Eso es importante, por ejemplo, cuando yo vivía en Cozumel, fue la primera vez que empecé a realizar trabajos de 2 o 3 sesiones durante el día y normalmente la sesión de la noche era de atletismo porque la temperatura era menor. Entonces lo que se hacía en la pista se hacía muy tarde y llegaba a la casa cansado, si no hacía un buen aflojamiento y quedaba estresado, no podía dormir si no hacía un buen aflojamiento, porque el cuerpo queda alerta. No sé si ustedes han corrido un Ironman o medio Ironman, sobre todo el Ironman. Uno por la noche el cuerpo queda tan estresado, tan lleno de desechos, que parece como si le hubieran dado una golpiza a uno el siguiente día, como si uno hubiera estado tomando. Es difícil conciliar el sueño porque tanto mental como físicamente no se ha recuperado porque por aflojamiento que uno haga, por la cantidad de horas, es difícil llegar a ese estado de normalidad. Por eso es importante aflojar para llegar a esos estados de normalidad. Entonces se pueden utilizar ejercicios cíclicos como aflojamiento en la natación, trabajo muy suave o trabajos ya de estiramiento. Los trabajos de estiramiento yo los recomiendo no apenas se terminan las sesiones intensas, esas sesiones claves, sino hacerlo un poco después, ¿sí? Ya que las fibras musculares estén recuperadas, que estén mejor hidratadas y que no estén con esa carga del entrenamiento. Entonces hacerla como una segunda sesión. Esos son entrenamientos más de baja carga, se pueden hacer porque son entrenamientos complementarios. Clasificación de las sesiones. Las sesiones se pueden clasificar según la organización, las tareas que se van a realizar y el objetivo de la carga. El más importante para nosotros en la práctica va a ser este objetivo de la carga. Este es lo que más nos vamos a enfocar. En cuanto a la organización, si es en grupo, quiere decir si la sesión son varios atletas, puede ser flexible o no flexible, si es individual si el atleta tiene una dirección del entrenamiento o lo hace solo, y si es mixto, si es una parte que hacen en grupo y otra parte que hacen individual. Según las tareas, ¿sí? Puede ser de acondicionamiento para mejorar las capacidades motrices generales o específicas, para mejorar las zonas de entrenamiento o las capacidades más que las zonas. Según las tareas técnicas, si se va a aprender una nueva habilidad, si se va a perfeccionar, según las tareas técnico-tácticas, de la misma forma que las técnicas, sobre todo pues para deportes de equipo. Si es una
sesión de evaluación, si se van a evaluar las capacidades, si va a ser un test, o si es combinada, si puede haber parte en la sesión, tiene una parte técnica y también una parte de acondicionamiento. Y por último, que es pues, la más importante en cuanto a esta capacitación, que es la de desarrollo, los objetivos de carga. Entonces está el de desarrollo, que busca mejorar y desarrollar las capacidades físicas. Esa es la de desarrollo. La de mantenimiento, que busca mantener ciertas capacidades o cierto nivel, ¿sí? Y que son complementarias a las de desarrollo, y las de recuperación, que buscan una descarga, que buscan una recuperación después de una sesión de desarrollo o de mantenimiento. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, porque ya vamos a entrar a la parte de cuantificación de la carga en las sesiones. Si tienen alguna pregunta, me la escriben, por favor. No en privado, sino para todos, para que la puedan leer. Bueno, en cuanto a la cuantificación de las sesiones o de la carga de las sesiones, está relacionada con el objetivo de la carga, y lo que nos quiere decir es qué tan duro o qué tan suave fue la sesión de entrenamiento. Este cuadro fue una adaptación que hice de Isurin, de 2003, en que él clasifica las sesiones de entrenamiento de desarrollo, de mantenimiento o de recuperación, según el nivel de la carga. Entonces, según el nivel de la carga, si es extremo, si es alto, si es sustancial, si es medio o si es bajo. ¿Cómo él le da esa cuantificación a la sesión? Se la da por medio de la escala de Bohr. Entre paréntesis está la escala de Bohr, la que es simplificada de 0 a 10, y al lado izquierdo está la original, que es de 6 a 20. Entonces, esto depende qué tan fuerte fue la sesión. Entonces, termina la sesión y le preguntó al deportista, ¿cuánto fue la sesión? ¿Qué carga tuvo? 8. Entonces, fue una sesión sustancial, fue una sesión en la que se desarrollaron las capacidades físicas, ¿sí? Si me dice 5 o 7 son de mantenimiento, y si son de 0 a 4 es que la carga fue baja. Un momento, silencio. Ahorrado acá una. Lo de silenciar se me había ido. Bueno, pero actualmente hay otras formas, no solo con esa percepción del esfuerzo, para determinar la carga de la sesión, ¿sí? ¿Qué tan fuerte fue la sesión? Una son los TRIMS, que es el impulso de entrenamiento. Otro es el EPOC y el Training Effect, que es el que manejan los relojes, que actualmente son una computadora, las zonas de entrenamiento, y los TSS, que son los que manejan, por ejemplo, Swift, que manejan Training Peaks y otras plataformas de entrenamiento. Entonces, vamos a explicar uno por uno. Los TRIMS fueron desarrollados en 1991 por Bannister, y ¿de qué se trata? De unir. Anteriormente se tomaba por un lado el volumen y por otro lado la intensidad, ¿sí? No se unían las dos cosas para dar una carga al entrenamiento, sino que se decía que fue de tanto volumen y de tanta intensidad, pero no se mezclaban. Muchas veces, si ustedes ven en los planes de entrenamiento anteriores, siempre habían dos variables, intensidad y volumen, pero eso se pueden agrupar en carga, ¿sí? Porque finalmente es carga. Entonces, ¿cómo se calculan los TRIMS? Solo se necesita saber en qué zona estuvo. Para ellos, o para él, lo divide en 3 grandes zonas. Umbral aeróbico, que es por debajo del BT1, del umbral que hablamos el viernes pasado. Entre umbrales, que es entre el umbral aeróbico y el anaeróbico, BT1 y BT2, y entre el umbral y sobre el umbral anaeróbico, que es 3. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplican los minutos en cada zona por el factor. Entonces, yo trabajé 30 minutos en zona 1, lo multiplico por 1, me da 30. 30 en
sobre el umbral anaeróbico. Entonces, esos 30 minutos no van a ser la misma carga, va a ser una carga que va a estresar muchísimo más al organismo. Entonces, lo multiplico por 3. Entonces, lo que buscan los TRIMS es llegar a una cantidad específica de TRIMS en la semana o en el día para determinar si una carga si un microciclo es de choque o si un microciclo es de recuperación o si una sesión es de desarrollo o si es de mantenimiento o si es de recuperación. Entonces, con eso, ellos lo que buscan es, sobre todo, una cantidad de TRIMS a la semana. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que di, para yo llegar a hacer 30 TRIMS, puedo hacer hora y media por debajo del umbral aeróbico o 30 minutos por encima del umbral anaeróbico. Esa es una de las formas de determinar la carga del entrenamiento relacionando tanto volumen como intensidad. En bueno, me devuelvo para explicarles algo. Este es muy fácil de cuando son zonas estables, ¿sí? Cuando es una hora entre umbrales, bueno, yo sé que lo multiplico por 2, el 60 por 2. Pero cuando son intervalos, lo que tengo que hacer es después que el reloj a veces me clasifica 30 minutos zona 4, 30 minutos zona 3, multiplicar cada una de esas zonas, cada uno de esos, cuántos minutos estuve en cada zona para que me dé el trim, ¿sí? Hay algunos relojes que tienen esa función y lo dan automáticamente, pero manualmente sería así. Me sale cuánto duré en cada zona y los minutos de cada zona lo multiplico por el factor, ya sea 1, 2 o 3. Hay otras formas de unir tanto el volumen o la intensidad y es con la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, un modelo de 5 zonas es básicamente lo mismo que TRIMS, algunos multiplican los kilómetros, algunos multiplican los minutos. Entonces, les dan un coeficiente. Entonces, zona 1, 1, zona 2, que es abajito antes del umbral, o tempo, lo multiplican por 2, entre umbrales lo multiplican por 3, igual que los TRIMS. Por encima del umbral, en 5, es la zona de potencia o de VO2, y ya las zonas lácticas las multiplican por 8, según la frecuencia cardíaca. Hay otra forma que a muchos se los han enseñado en los cursos de la ITU, en los cursos de la PATCO o ahora de la Country, que cada una de las zonas le dan un valor. Como esto es práctico, vamos a hacerlo en el Excel que yo tengo para explicárselos más fácil. Entonces, eh, que ya están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, Andrés. Listo. Entonces, ¿qué se hace? Me toca abrir también porque no lo tengo acá, lo que hizo en ese día. ¿Qué se hace? Se coge y se multiplica cada una de las zonas. Por ejemplo, digamos este trabajo. El verde es el ciclismo, el rojo es el atletismo y el azul es la natación. Entonces, la suma del volumen en kilómetros me da 75, pero la carga me da 31. ¿Cómo calculan esa carga? Entonces, a la zona regenerativa la multiplican, cada kilómetro lo multiplican por 1. A la zona aeróbico ligero lo multiplican por 2. A la aeróbico intenso, la de umbral, la multiplican por 3 y así sucesivamente. Cada uno le dan una mayor, lo multiplican ese por 7, le dan una mayor carga, un mayor factor para multiplicar. ¿Sí? También depende de si es ciclismo o es atletismo. Ellos tienen una fórmula que les da para igualar las cargas, ¿sí? Para sumar la carga de natación, sumar la carga de ciclismo o sumar la carga de atletismo. Entonces, en este entrenamiento hizo 45 kilómetros entre umbral y aeróbico intenso, 20 en regenerativo, que debió ser la recuperación y el calentamiento y la vuelta a la calma, y 10 en ligero,
que debió hacer algún trabajo técnico. Entonces, la suma de la natación, la carga de la natación fue 5, la de ciclismo 31 y la de atletismo 7.3, para un total de 43. Entonces uno dirá, ¿qué es ese 43? Ellos tienen unas tablas para determinar si una carga fue baja o de recuperación, una carga fue de mantenimiento o una carga fue de desarrollo de impacto. Entonces, sí, este es por día. También depende de si es un atleta élite, si es un atleta sub-23, un atleta junior. Como este atleta es élite, entonces ese día le dio 43, es decir, es una carga de desarrollo. O sea, durante ese día desarrolló, pues por lo que se ve en las zonas, un trabajo de umbral. ¿Sí? Fue una carga alta o una carga de desarrollo. Y por cada uno de los días, entonces el primer día fue 18, fue una carga baja, fue una carga de recuperación, carga de desarrollo, carga de mantenimiento, carga de recuperación, carga de mantenimiento, de recuperación y una carga de desarrollo otra vez. Entonces, esta es una forma de, de unir sobre todo la carga, así que yo tenga esta gráfica acá, esta intensidad o pues intensidad y volumen, esta carga del entrenamiento representada y unida, que me una los tres deportes y me dé un valor. Entonces, para que yo sepa si ese día fue un día intenso o fue un día de baja carga. Entonces, esto es una forma también. Cada una de las zonas la multiplica, cada uno de los kilómetros por cada una de las zonas los multiplican por un. ¿Ya están viendo de nuevo la presentación? Sí, Andrés. Entonces, cada una de las zonas las suman y finalmente puedo ver cómo fue la distribución de las cargas. Esta fue un microciclo con 2 picos y 3 días de recuperación, 2 días de mantenimiento. No sé si hasta ahí tengan alguna duda sobre cómo determinar la carga de la sesión. Bueno, ya venimos para tecnologías más avanzadas, más aplicables, como es el Epoch y el ET. No sé si han escuchado de él. El Epoch lo utilizan la mayoría o todos los relojes actuales como Garmin, Polar, y es el exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. Se los voy a explicar con la gráfica. Comienzo el entrenamiento. Al principio del entrenamiento yo tengo un déficit de oxígeno porque vengo de estar en un estado de reposo a un estado de ejercicio, de excitación, y hay unos 2-3 minutos en el que el cuerpo está en un déficit de oxígeno. Luego de eso, el déficit de oxígeno, el volumen de oxígeno es suficiente, es suficiente para la carga de entrenamiento, pero cuando se termina, el cuerpo queda estimulado, queda agitado y también queda con un déficit de oxígeno. Ese déficit de oxígeno se demora un tiempo en recuperar. ¿Sí? Entonces, ese EPOC es la medida fisiológica que refleja la demanda de recuperación y alteración de la homeostasis, o sea, del estado estable después del ejercicio. ¿Cómo se determina? La única forma de determinarlo es con una prueba de gases. Entonces, lo que hace Polar, lo que hace Garmin, es que a través de la frecuencia cardíaca hace una relación e indirectamente calcula ese EPOC. ¿Sí? El EPOC pues, es mayor tras un ejercicio de alta intensidad que un ejercicio de baja intensidad. Este EPOC, este déficit de oxígeno, nos da o le da a Garmin un TE, o ahí lo puse ET, que es un efecto del entrenamiento o training effect.
que se espera que sea mayor a mayor época. Entonces, acá les voy a poner algo más práctico y que ustedes lo han visto en sus relojes. Entonces, acá a mano derecha está el efecto del entrenamiento, el training effect, cómo lo miden ellos. Entonces, de 0 a 1 no hay efecto, de 1 a 9 es menor, es una sesión de recuperación, de 12 a 9 es de mantenimiento, de 3 a 9 es de mejora, de 4 a 9 es un efecto de alta mejora y de 5 es un efecto de sobrecarga. Entonces, para ponerlo en la vida diaria. Comenzamos a calentar, pues ese efecto es muy cercano a 1. Después seguimos con el calentamiento, 4 kilómetros. El TE o el ET es de 2-3, o sea, es una carga de mantenimiento. Después hay una pausa, baja un poco el training effect, pero después hacemos la parte central, que son estos 5 kilómetros. Estos 5 kilómetros, que son a una intensidad de umbral o por encima del umbral, alcanza al final un training effect de 4-7, que quiere decir que hay una mejora alta de la capacidad que se está trabajando. Apenas terminamos, entonces vamos a tener un tiempo vamos a necesitar un tiempo para volver a la homeostasis o al reposo. Entonces, la frecuencia cardíaca cuando uno termina, hacia afloje, queda un poco alta, está deshidratado, todas esas cosas se van, la tensión arterial está alta, todas esas variables se van regularizando con el tiempo. Entonces, con este cuadrito de acá, si es alto, por ejemplo, acá fue 4, que es el que le sale normalmente en el reloj, le dice, el reloj automáticamente le calcula y le dice, tiene 44 horas de recuperación. No quiere decir que yo no pueda hacer nada durante esas 44 horas, sino que no puedo hacer una sesión de entrenamiento que cause el mismo efecto durante 44 horas. Claro, ese cálculo lo hace, es más exacto entre más se utilice el reloj, ¿sí? Porque el efecto será, el tiempo de recuperación será mayor para gente que está desentrenada y menor para gente que está entrenada. Entonces es importante tener eso en cuenta. Eso es un estimado, pero no quiere decir, porque a veces los deportistas me dicen, mire, el reloj me dijo que no puedo entrenar en 2 días. No quiere decir que no puedo entrenar 2 días, sino que tiene que hacer o cargas de mantenimiento o cargas de recuperación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como todos sabemos, hay 2 sistemas, el aeróbico y el anaeróbico, y aunque un entrenamiento sea aeróbico, hay un componente anaeróbico. Siempre hay un componente o mayor o menor anaeróbico. Entonces, nos sale como está acá en este relojito, que el training effect aeróbico fue 4 y el anaeróbico fue 2.5. El aeróbico se basa en el porcentaje del VO2, ¿sí? Si nuestro VO2 es 80 y yo trabajé al 90%, que es más o menos 70, pues el training effect va a ser más alto, pero si trabajé al 50%, o sea, al 40% a 40 de VO2, el training effect será mucho más bajo. En cuanto, ¿cómo calcula la parte anaeróbica? La parte anaeróbica la calcula dependiendo de la frecuencia cardíaca y la velocidad de desplazamiento, ¿sí? Los cambios de velocidad. Entonces, si la velocidad fue muy alta, él asume que fue un trabajo anaeróbico. Es más exacto con la potencia en el ciclismo, que más adelante lo vamos a explicar. Si cuando la potencia tocó zonas de potencia muy altas, 600, 700 watts, pues la carga anaeróbica fue mayor y eso, sumando las dos, me da un tiempo de recuperación. Entonces, esta es más o menos la tecnología que manejan los relojes y cómo calculan la carga de una sesión de entrenamiento. Esto tiene pues mucho más porque los relojes también calculan cuál sería el objetivo de la semana basado
en lo que se hizo previamente, entonces va calculando día a día si se está llegando o no se está llegando. Entonces, pues los relojes ahora son una herramienta importantísima y una herramienta que, que es útil tanto para el deportista como para el entrenador, porque pues no quiero profundizar en eso, pero hay formas de sacar la variabilidad cardíaca para ver cómo se ha recuperado el deportista. Hay diferentes cosas que pueden hacer con un reloj en la técnica del atletismo, la oscilación. Entonces ya son, como les dije anteriormente, computadoras que van alimentando la plataforma a la que se suben, ya sea Garmin, ya sea Training Peaks, lo que sea, la van retroalimentando. Me pregunta Tatiana si hay algún libro o un documento web sobre los valores de referencia. Muchos de estos no hay tanta literatura. Mucha de esta literatura uno la saca a las mismas páginas de los dispositivos porque es algo que no lleva tanto tiempo. Entonces, hay algunos libros sobre, por ejemplo, sobre potencia, sobre todo esto, pero esta parte última del Epoch que yo conozca o de donde yo la saqué fue de las mismas páginas que explican cómo funcionan los relojes. Otra forma de calcular la carga de una sesión de entrenamiento son los famosos TSS, que es un puntaje que le da a cada sesión de entrenamiento. Es una forma de expresar la carga de una sesión del entrenamiento y es el producto de la multiplicación del volumen por la intensidad. ¿Sí? Es la relación del volumen con la intensidad. Esta es la fórmula clásica de ellos cuando se trabaja con potencia. Les voy a explicar. Ahorita voy a hacer un ejemplo, pero ¿en qué consiste? Entonces, Training Peak, TSS, Training Stress Score, o sea, el nivel de estrés que produjo el entrenamiento, la sesión de entrenamiento. Entonces, los segundos los multiplica por la potencia normalizada. O sea, la potencia normalizada no es el promedio de la potencia que me dio, sino la potencia que habría movido o aplicado a los pedales si las condiciones hubieran sido constantes. Y por eso ustedes ven que cuando le sale la potencia normalizada en Training Peaks, si lo hicieron en simulador, es muy parecida al promedio. Pero cuando es en calle, es menos parecida porque hay más interrupciones en el pedaleo. Esto se multiplica por un índice, una intensidad, ¿cómo es? Un factor de intensidad, que es el IF, ¿sí? Ellos tienen unas tablas propias, entonces, si es menos de 0,75 es de recuperación, si es de 0,75 a 0,85 son intervalos heroicos, de 0,95 a 1 es umbral. Les voy a recordar algo que les dije la vez pasada. Ellos toman en cuenta que el mayor valor en una hora es 100, porque es el máximo tiempo que yo puedo estar en el umbral. ¿Sí? Entonces, el 1, o el factor de intensidad 1, es mi FTP, mi umbral de potencia. Entonces, multiplicado los segundos por la potencia normalizada y por la intensidad del ejercicio, lo divido por el FTP multiplicado por 3600, que son los segundos que hay en una hora. Y eso se multiplica por 100. Ahorita hacemos un ejemplo para que sea más gráfico. Entonces, estos TSS nos da la carga del día. Entonces, para ellos dicen que menos de 50 es una carga baja y tengo 24 horas, estoy recuperado. Si es de 150 a 300, es una carga moderada, necesito 48 horas para recuperarme, independiente de las zonas de entrenamiento. Si es de 300 a 450, es alta y me demoro más de 48 horas. Y 450, que es
muchísima carga, es un medio Ironman, van a necesitar varios días o mi cuerpo va a estar estresado recuperándose por varios días, ¿sí? Para volver a su estado de recuperación inicial. Entonces hay una fatiga residual de varios días. Les decía que esa es la fórmula, la que les presenté, la fórmula sobre todo de la potencia, que es una de las fórmulas que Training Peaks. Ya Andrea me preguntó, ya ahorita les contesto, bueno, vamos a contestar antes de seguir. Sí, el número que me da el reloj, entre más el atleta se conozca, más está en relación con la percepción del esfuerzo. Me pregunta Andrea que cuántos TSS serían recomendados por semana en esta cuarentena. Ahorita más adelante les explico cuántos serían, pero a grosso modo es que como en el entrenamiento todo depende, porque depende de la persona. Para alguien 400 es muy alto, pero para una persona de rendimiento 400 es una carga baja. Para darte un número, una persona como de rendimiento está haciendo como 1000 TSS. Entonces, para él, recomendado ahorita lo que estamos trabajando son unos 450, o sea, 400 a 500, es decir, entre el 40 al 50% del trabajo que estaba haciendo antes. Entonces, la potencia. Los segundos, 1800, o sea, 30 minutos. Hice 30 minutos a 250 vatios. Esto lo multipliqué por 0,85. ¿De dónde saqué ese 0,85? Es más o menos un trabajo entre zona aeróbico medio a umbral. Y lo divido para este atleta, su FTP era 300. Y lo multiplico por la hora. Entonces, sumado todo eso, media hora de este trabajo me dio 35 TSS. Es una fórmula que la calcula, pues yo la pongo acá para desglosarla, pero que automáticamente la calcula Training Peaks o otras plataformas. Digo Training Peaks porque es la plataforma que yo manejo. Hay una cosa, es que lo calcula después de. También lo puede calcular antes, pero sobre todo lo calcula después de. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para programar? Yo lo que hago es por la percepción de esfuerzo, que es RPE, percepción de esfuerzo. Entonces, voy a poner un eje para que me dé 35 igual. Entonces, la percepción de esfuerzo ese fue 70, ¿sí? Fue 3. Perdón, la percepción de esfuerzo fue 6, que está en una zona 3, una zona de umbral. Entonces, ese 6 representa que en una hora, si yo sigo en una zona por debajo del umbral, me da 70. Si me da 70 TSS. Recordemos la segunda capacitación, que son 3 grandes zonas. La zona 1, de 1 a 3, la zona 2, de 4 a 7, y por encima del umbral, de 8 a 10. Entonces, estoy trabajando en una zona intermedia. Entonces, en una hora sería 70. Entonces, ¿qué hago? Yo multiplico 70 por los segundos, ¿sí? 1800, y lo divido en 36, me da 35. ¿Por qué nunca hablas de Samoa? Si yo hubiera trabajado... En la vida. Yo le dije que estuviera pendiente. Voy a apagar ahí Pues no sé, pues decime. Solo haz lo que puedas. Se me perdió donde les apago Y la verdad de las cosas es... ¿Dónde les silencio a todos? Soy de los suyos. Ni que yo estuviera tan lejos. Eres mucho más. Sí, bueno, soy loco. mucho más. Ya no hablemos. Perdón el que tenga... Oh, no, estos son los mini. Ya les silencié, es que escuchaba un televisor y no les tenía que concentrarme. Entonces, digamos que media hora a un RPE, a una percepción del esfuerzo de 6, son 35. Entonces, para calcular lo que se hace es que, igual que en los streams, se divide
los diferentes tiempos que yo voy a estar en la zona y los multiplico por los segundos y los divido por la hora. Es algo que ya finalmente uno lo mecaniza y lo puede realizar, pero al principio es de trabajarlo. Otras formas de calcular el TSS, ¿sí? No sé si ustedes se han puesto a detallar Training Peaks y les sale, por ejemplo, RTSS, ¿sí? Entonces, quiere decir que Training Peaks calculó su TSS en relación a su paso de carrera. Eso también tiene una fórmula. Entonces, en vez de tomar la potencia normalizada, porque no hay potencia, aunque pues ya hay deportistas que trabajan con potencia en atletismo, la velocidad, ese NPG, que es el paso graduado normalizado, es el paso ajustado según las variaciones del terreno y de la elevación. ¿Qué quiere decir? Que pues mi paso no va a ser lo mismo subiendo a patios que en plano. ¿Sí? Entonces, con el GPS calcula si está subiendo, si está bajando y con eso da un valor. Igual se multiplica por el factor de intensidad y se divide por el FTP, que como les expliqué la vez pasada, el FTP es como el paso de umbral del atleta, que hay test que se pueden sacar en 20 minutos, hay diferentes test o test escalonados que se los expliqué en la capacitación pasada, por eso cada una de las capacitaciones va hilada. Otra que están desarrollando Training Peaks, pero que no está del todo desarrollada, es la velocidad crítica de natación. Se basa en la velocidad crítica de nado, que como les expliqué la vez pasada, pueden haber test, por ejemplo, el de 200 y el 400, o test escalonados para determinar cuál es mi velocidad o mi paso por 100, la velocidad crítica o la velocidad de umbral. ¿Qué tiene en cuenta este? A ustedes, yo creo que los que tienen Training Peaks les ha pasado que él descuenta el descanso, ¿sí? Cuando están parados, él lo descuenta. Entonces, muchas veces uno les programa 1 hora de entrenamiento de natación, pero les sube 40 minutos, porque no tienen en cuenta los descansos. Entonces, esta es otra forma, cuando le sale S y después TSS, es porque fue la velocidad crítica de natación. De ahí sacó ese valor del TSS. También lo puedes sacar pues, por la frecuencia cardíaca, que es fiable sobre todo en trabajos continuos, en trabajos de mucha intensidad, de cambios de intensidad, no es tan exacto. Otra fórmula de TRIMS, que es la menos fiable, es dándole una estimación por zona. Y la última es la que es manual, que tiene un asterisco, ¿sí? Este asterisco es el que yo le doy. Yo no utilicé hoy el reloj, pero estaba programado 1 hora a una percepción del 40, una zona suave, que me da 40 TSS, pero hice media hora, entonces yo meto 20, ¿sí? La mitad 20. O lo hice más duro y yo estimo que lo hice más duro, le pongo 50. Entonces, ese TSS con un asterisco es un valor que le dio que le puso el deportista manualmente. Entonces, bueno, creo que vamos avanzando bien de tiempo y podemos hacer un ejemplo que es lo que más me interesa de esta charla con ustedes es cómo es una sesión de entrenamiento. Entonces, vamos a hacer en Training Peaks, o pues yo ya la hice, pero les voy a mostrar cómo se puede hacer, una sesión de potencia aeróbica. Entonces, hace 8 días les dije que hay una carga máxima que yo puedo realizar en una semana, en este caso para la potencia aeróbica o para la potencia de VO2 o la zona 4 que algunos conocen, es de 60 minutos. Y para hacer una carga una recuperación de esta zona me demoro entre 48 y 72 horas.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hice una sesión el martes, puedo hacer otra el jueves y otra el sábado, ¿sí? Entonces, ese descanso, esa recuperación de la zona, me da el número de sesiones que puedo realizar. No quiere decir que siempre tenga que realizar 3, sino la máxima cantidad de sesiones que yo puedo realizar en una semana. En este caso son 3. Y abajo está la relación de trabajo por descanso. Entonces, para la potencia, por cada minuto de descanso, yo tengo 1 minuto de recuperación. Quiere decir que si hago 2 minutos, un intervalo de 2 minutos en potencia, para hacer otro, voy a descansar 2 minutos. Pero la relación es de 1 a 1,2. Depende qué tan corto, qué tan largo fue el intervalo. En el ejemplo que les coloco, mi relación fue de 1 a 2. Entonces vamos a irnos a Training Peaks para darles el ejemplo de cómo se hace una de estas zonas de entrenamiento. Cómo se realiza una sesión en Training Peaks. ¿Dónde está? Lo tengo. Tengo muchas sesiones abiertas. Acá está. ¿Ya están viendo Training Peaks? Sí, Andrés, ahí se ve la pantalla. Listo. Sí, Andrés, está en la pantalla. Entonces, perfecto. El trabajo eran 20 minutos en el calentamiento. Tenían 20 minutos aeróbico regenerativo, aeróbico ligero, o sea, zona 1, 5 minutos aeróbico medio, zona 2, y 4 aceleraciones de 20 segundos por 40 de descanso. Y después de eso, recuperaron 1 minuto y ya iban al trabajo central, que eran 10 repeticiones de 1 minuto a potencia aeróbica por 2 minutos aeróbico regenerativo. Y el aflojamiento, la vuelta a la calma, eran 15 minutos de recuperación. Este es un trabajo de ciclismo. Entonces, con Training Peaks lo que se hace es que voy a hacerlo desde cero. Voy a hacer solo la parte central, o bueno, hago un calentamiento general para no alargarnos. Entonces, primero me pide que si voy a tomar en cuenta en relación a la duración o a la distancia, en kilómetros o en tiempo. Yo normalmente lo tomo en duración y en porcentaje ¿a qué? Sí, que era lo de las zonas cardíacas, en porcentaje a mi umbral de potencia aeróbica, sí, en relación a la frecuencia cardíaca máxima, en relación a la frecuencia cardíaca de umbral o a la velocidad de umbral o a la percepción de esfuerzo. Entonces vamos a tomar la de potencia. Y me dice si lo va a tomar un rango, es decir, le va a dar un margen de navegabilidad al deportista o va a ser un objetivo, un target, va a ser un objetivo. Entonces voy a ponerlo por un rango. Listo. Entonces, acá en esta parte están como los bloques ya preconstruidos. Entonces, calentamiento. Ahí dice 20 minutos. Vamos a hacer solo ese calentamiento, no vamos a hacer las aceleraciones para que sea más fácil. Entonces, miren, automáticamente él sabe que ese calentamiento, 20 minutos me producen 7 TSS porque la intensidad es muy baja. Es del 40 al 50, aquí está, 40 al 50% del FTP. Entonces, es muy bajo. Miren lo que pasa si yo subo esto. Pues uno no lo va a hacer en el calentamiento, pero si sube, automáticamente sube el TSS porque el factor de intensidad subió. Vamos a regresarlo a como estaba originalmente. Entonces, 40 y 50. Listo. Entonces, me da 7. Ahora, voy a hacer un trabajo. Acá le dicen active, que es como, este va a ser la primera repetición. Entonces, me da 10 minutos. Yo le voy a decir que son solo
Es solo un minuto. ¿Sí? Un minuto. Y voy a poner en relación al FTP. Entonces, 105 a 115, que es la zona de potencia. Entonces, este minuto me sumó, solo ese minuto me sumó 3 TSS y ya me cambió el factor de intensidad. Ahora le voy a dar pues, la recuperación. Ellos dicen que el 50 al 60% del FTP me lo calcula. Ahí me sumó otra vez. Y así sigo construyendo. Así sigo construyendo y él me va sumando. Y abajo hasta me va colocando esto. A mí me gusta colocar la descripción en las zonas que les doy. Muchas veces, como les dije anteriormente, uno se complica con las zonas. Entonces, para mí, suave es debajo del umbral, medio es cerca, el tempo cerca del umbral, umbrales entre umbrales y fuerte ya depende de la distancia que zona trabaje. Eso lo hago con los atletas de grupos por edad. Por los atletas de grupo de rendimiento, ya le digo exactamente qué zona quiero trabajar. Pero como en todas las zonas, la limitante de la intensidad es lo largo del intervalo. ¿Qué puedo hacer acá? Esa persona, yo lo programé en potencia, pero esa persona no tiene potencia. Entonces, le hago un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Y ahí ellos tienen una relación, una unión de las zonas que dice que esa de potencia sería entre el 89 y el 98% de la frecuencia cardíaca máxima. Y le da un estimado a esta persona que está entre 165 a 181. Entonces, es una herramienta, InPix y todas estas plataformas, es una herramienta que facilita y que ayuda al deportista a realizar las sesiones. Estas sesiones, ellos las pueden exportar al reloj, o sea, el Garmin cuando van corriendo, le puede decir, le da una señal para que aumente, para que baje, para que termine el intervalo y le va indicando si está logrando el objetivo o no. Estas sesiones también las pueden bajar ahorita que Swift está tan de moda, la puede conectar, o el vehículo se la puede transferir y ya montar a Swift. Entonces el atleta no se tiene que poner a crear la sesión desde cero, sino que automáticamente con la sincronización de ambas plataformas se lo monta. Entonces, y de la misma forma, pues cuando lo realiza ya se lo baja a Training Peaks para que sea analizado por el entrenador. Listo, volvemos entonces a la presentación. Ese era como un ejemplo de cómo se hace una sesión de entrenamiento con una de las plataformas que tenemos. Listo, entonces vamos a seguir con los microciclos, ¿sí? Las sesiones unidas forman microciclos, ¿sí? Un microciclo es una serie o conjunto de sesiones organizadas de forma racional en un corto periodo de tiempo con un objetivo. Entonces, ese objetivo tiene que estar ligado al objetivo del mesociclo, ¿sí? Puede durar de 2 a 14 días dependiendo del objetivo. Más adelante voy a explicar cuáles son los objetivos de los microciclos y qué tipos de microciclos existen. Son procesos intermedios, es decir, un microciclo tiene que estar unido a otro para lograr un objetivo. No son como las sesiones, no es una unidad independiente, sino que son procesos que no están acabados y se acaban cuando se unen a otros microciclos. Y determinan la calidad del entrenamiento según la organización, la estructura y el contenido de cada uno de estos microciclos. Entonces, para el diseño de un microciclo, hay una fase acumulativa, o sea, unas sesiones de desarrollo y una fase de restablecimiento, que son las sesiones de recuperación o de descanso.
estas fases acumulativas o estas sesiones de desarrollo, de restablecimiento y de mantenimiento tienen que estar interconectadas. ¿Sí? Entonces, eso es una de las partes esenciales de un microciclo. De las reglas de un microciclo deben estar interconectadas. No puedo colocar 2 sesiones acumulativas seguidas. Les explico por qué. Porque hay un tiempo para recuperarse de una zona. Entonces, acá en este cuadro les doy el tiempo que se demora en recuperarse. Entonces, una sesión regenerativa, zona 1, pues no va a necesitar tiempo de recuperación porque la función de una sesión de recuperación es la de recuperar de otra. Entonces, no voy a necesitar un tiempo. Puedo hacer varias sesiones de recuperación, varias sesiones durante el día. No voy a necesitar esperar 24, 48 horas como si lo tengo que hacer con otras zonas. Estas zonas que son bajas, aeróbico medio y aeróbico ligero, pueden tener recuperaciones largas. ¿Por qué pueden tener recuperaciones largas? Porque si son sesiones de aeróbico medio, un fondo muy largo, pues 3, 4, 5 horas, aunque esa es una zona baja, tiene una alta carga, como les expliqué anteriormente, están relacionadas tanto el volumen como la intensidad. Una zona de umbral tiene 24 a 72 horas. Acá hay que hacer una claridad. 24 a 72 horas, ¿por qué? Si yo desarrollo una zona en su totalidad, o si voy al máximo que puedo hacer durante un día, pues la sesión va a ser de mucha carga y voy a tener que recuperarme durante 72 horas. Pero si no voy hasta el máximo de la sesión, me voy a volver un poquito para poner el ejemplo de la potencia. Si yo puedo desarrollar 60 a la semana, quiere decir que cada semana puedo desarrollar 20, ¿cierto? 20 minutos. Pero en esta sesión yo desarrollé solo 10 minutos. Si me escriben que es que se me perdió dónde están las preguntas, se me perdió dónde está, cualquier persona que escriba así sea un punto para verlo, me ayudan. Entonces, 10 minutos, solo desarrollé 10 minutos, ¿cierto? Entonces no es aunque es una sesión, ya lo encontré. Ya. Entonces sí, porque eran preguntas. Entonces, me pregunta David, ¿la carga máxima es de cada capacidad? ¿Capacidades en conjunto por el deporte o por disciplina? Como lo estoy explicando acá, es por la zona, ¿sí? Y la carga máxima, bueno, se puede dar por 2 cosas. Cuando son deportes como la natación o el atletismo, que es un solo deporte, pues es la carga de la zona, pero como les mostré en el Excel, esas cargas se suman en el triatlón. Entonces, tiene que tener en cuenta qué se hizo en cada sesión de entrenamiento durante el día. Volviendo al caso, entonces esta sesión fue de desarrollo, pero no fue hasta los máximos, o sea, no fue de impacto. Entonces no va a tener que esperar las 72 horas, sino de pronto va a tener que esperar 24, 36, dependiendo también del deportista. Sí, porque para un deportista de grupos por edad ese entrenamiento produce alta carga, pero porque esos valores están calculados en deportistas de rendimiento. Pero para un deportista de rendimiento, pues es una carga que la puede asimilar y la puede recuperarse en 24 o 36 horas. Cada zona, como les dije, tiene su tiempo de recuperación. Si apenas estoy tocando una zona como de potencia láctica, que son los piques de 8 o 6 segundos y solo hago 3, 4, pues no tengo que esperar 24 horas, sino puedo hacerlo también como parte del calentamiento de otra sesión, ¿sí? Si no estoy desarrollando los máximos de cada zona. Listo. Interacción o interconexión de las cargas que les explicaba ahorita, pueden ser positivas, negativas o neutras, ¿sí? Positivas es que se suman los efectos, puede ser que faciliten la recuperación. Voy a dar ejemplos, ¿sí? Carga positiva es que la carga aplicada se suma a los efectos de la carga que sigue y por tanto incrementa el rendimiento, incrementa el efecto de esta carga que si solo se realizara sola. Contrario, la carga negativa lo que hace es que suma más fatiga y resta al efecto, ¿sí? De la carga. Y sobre todo puede provocar una lesión, puede empeorar los efectos
de la carga que se dio. Y neutra es que la carga no influye, sí influye, es solo una sumatoria, pero no influye ni positiva ni negativamente. Entonces les voy a dar ejemplos. Los ejercicios aeróbicos después de cargas anaeróbicas alácticas, ¿sí? Después de hacer unos sprints cortos o durante el entrenamiento, pues unos sprints cortos para romper con la monotonía y reclutar mayor cantidad de fibras. Esto quiere decir que más fibras están activas durante todo el entrenamiento aeróbico. Entonces, esa es una interacción positiva, una interconexión de las cargas positivas. Ejercicios aeróbicos después de cargas anaeróbicas lácticas, de bajo volumen. Entonces, por ejemplo, hago 5 por 400 en la pista, ¿sí? A tope, con muchísima recuperación, 5 o 10 minutos. Después puedo hacer un trabajo aeróbico. Ejercicios anaeróbicos lácticos después de cargas alácticas, ¿sí? Entonces puedo hacer ejercicios de piques y después ya ejercicios más largos que desarrollen la capacidad o la potencia láctica. Negativos. Ejercicios anaeróbicos alácticos después de cargas altas de anaeróbico láctico. ¿Qué quiere decir? Hago los mismos 5 por 400 en la pista y aflojo con unos piques. No, o sea, el cuerpo está agotado y lo que puede provocar es una lesión. Otro es ejercicios anaeróbicos lácticos después de cargas aeróbicas de gran volumen. Es decir, hago un fondo y después me pongo a hacer trabajos de potencia o de capacidad láctica, o sea, me pongo a hacer esos 400, pues lo más seguro es que me voy a lesionar y que el efecto no va a ser el adecuado porque el cuerpo va a estar cansado. Entonces son algunas de las interacciones que toca tener en cuenta en un microciclo. Acá está pues más explicado la compatibilidad de diferentes zonas con otras. Entonces, resistencia aeróbica con capacidad láctica o con trabajos de fuerza, resistencia, ¿sí? O con fuerza máxima. Entonces, por poner un ejemplo de resistencia aeróbica, voy en bici y hago un trabajo de fuerza, resistencia, cambio bajo, pero aeróbico, ¿sí? O hago en una zona moderada, hago cambios en la cadencia, si hago 2 minutos de cadencia baja por 3 de cadencia alta. Entonces estoy haciendo un trabajo de fuerza de resistencia, pero dentro de una sesión de resistencia aeróbica. Trabajos de resistencia anaeróbica se pueden complementar con ejercicios de fuerza, con ejercicios de recuperación aeróbica, trabajos de capacidad aláctica, es decir, que muy rápidos de pique se pueden complementar con ejercicios de resistencia aeróbica, como el ejemplo que les di de los piques, o ejercicios de fuerza máxima. Son diferentes combinaciones que se pueden dar y que no provocan una interacción negativa de las cargas. En cuanto, creo que hasta ahí tiene alguna pregunta. Pena que no les he dicho tantas preguntas, pero es que es bastante información y quiero llegar a esa parte práctica. Me pregunta Michael, Andrés, cuando cada atleta le creamos un ATP, que quiere decir un macrociclo de entrenamiento, un ATR, en Training Peaks, posteriormente en los microciclos nos sugiere un número de TSS a desarrollar en cada disciplina deportiva, así como en fortalecimiento. Son estimados que ellos dan, ¿sí? Cuando ustedes se meten a Training Peaks, al perfil de entrenador, hay una forma de crear macrociclos, pero esos macrociclos están preconstruidos. Entonces, yo prefiero hacer el macrociclo en Excel, tener como hacia dónde voy y no guiarme tanto en esa parte del sistema que maneja Training Peaks. Algunos sí lo manejan. ¿Cómo calcula Training Peaks? ¿Cuántos TSS necesita? Calcula dependiendo de la carrera, de lo lejos que esté la carrera y de su nivel físico en ese momento. Entonces, le propone
que debe haber unos ciertos TSS por semana, una cierta carga de entrenamiento por semana para llegar a un buen rendimiento en esa competencia. Si es muy corto, le va a dar una alerta y le va a decir, no va a llegar. ¿Sí? O puede haber un sobreentrenamiento. Bueno, otra pregunta. Oscar Ramírez, plan de entrenamiento anual TP sugiere TSS. Eso fue lo que expliqué ahorita. En cuanto a doble sesión, hay sesiones que se pueden complementar con otras. Por ejemplo, una de potencia, con una potencia aeróbica con una de capacidad aeróbica. Entonces, por ejemplo, lo que hice en ese ejemplo del ciclismo de 10 por 1 minuto de potencia aeróbica, puedo complementarlo con un trabajo, una segunda sesión en la tarde de series interválicas aeróbicas, es decir, en el umbral. Entonces, por ejemplo, 3 de 8 minutos a umbral con 3 minutos de recuperación, que se complementan. Eso se hace sobre todo con atletas de rendimiento. Y lo que se hace es que en la primera sesión se tocan un poco las zonas y la segunda se desarrolla, pero no se va al máximo en ambas sesiones, porque si no, se podría llegar a un agotamiento pues mayor de lo esperado. Potencia y capacidad anaeróbica, igual, series interválicas de potencia anaeróbica, que pueden ser, por ejemplo, natación 3%, con 5 minutos de recuperación, y en la tarde hacer series de capacidad, que por ejemplo podría ser una sesión de 2 series de 3 por 50, cada 50 sobre un minuto, con 6 minutos de recuperación entre cada una de las series, ¿sí? Que se complementen. Y velocidad máxima, entonces por la mañana puedo hacer unas aceleraciones y por la tarde puedo hacer unas aceleraciones pero más largas, o ejercicios de fuerza explosiva. Esas son algunas de las formas para cuando hay doble sesión. Acá tenemos los tipos de microciclos que existen, ¿sí? Dependiendo de los objetivos, del nivel de carga, de las particularidades de su diseño, de la duración de cada uno de los microciclos. Entonces tenemos el de adaptación, que básicamente es preparar al deportista para el siguiente mesociclo. Se utilizan mucho al principio de la temporada o al principio de un mesociclo. Entonces, el objetivo de este es adaptar inicialmente a lo que se viene. El nivel de carga es medio, de 2 a 3, y hay un aumento gradual de las cargas. Puede durar de 5 a 7 días. Un microciclo de carga quiere decir que también es conocido como ordinario o corriente. En estos microciclos la carga debe ser suficiente para mejorar la forma física. Entonces ya debe ser mayor que en las de adaptación. El nivel de carga es alto, entre sustancial y alto, y se usan cargas grandes y medias. Y se utilizan de 5 a 9 días, ¿sí? Dependiendo de 5 a 9 días, porque si por ejemplo yo quiero hacer 4 sesiones de umbral, pues en 5 días no lo voy a realizar, sino lo tengo que alargar un poco. Normalmente nosotros organizamos microciclos de 7 días, porque van ligados a la vida social. Y es muy difícil tener, por ejemplo, la piscina siempre abierta, o la posibilidad de salir a carretera, o la pista solo la tenemos unos días. Entonces, por eso se organiza semanalmente, pero se pueden organizar con mayor o menor duración. Un microciclo de impacto, o también conocido como choque, la carga es muy superior al microciclo, sobre todo para que uno diga esta semana fue de impacto, este microciclo fue de impacto, es porque la carga es sustancialmente superior a la carga previa, ¿sí? Y se trata de desarrollar la condición física con entrenamientos de mayor carga. 4 a 7 días, el de precompetencia, el de precompetencia, que es el previo a la competencia, sobre todo se utiliza para competencias principales, no es necesario utilizar para todas las competencias, sobre todo para atletas de rendimiento que tienen competencias cada 15, cada 30 días, no le puede estar bajando las cargas para todas las competencias. Entonces, estos de precompetición son inmediatos la semana previa a la competición y busca una puesta a punto para futuras competencias. La de competición, esta de competición abarca todo lo que es la organización de las carreras, antes, durante y después.
incluye el programa de competición. Hay algunos que solo toman los días de competición, hay algunos que toman la semana previa. Y depende del deporte. Por ejemplo, en el Tour de Francia son 3 microciclos de competición, porque son 3 semanas de competición, o en natación, sí, son varios días de competición, en triatlón es más corto. Y el de recuperación, que es que pues su objetivo es la recuperación activa, las cargas son bajas de 1 a 2, y el uso de medios en recuperación. Entonces acá me pregunta, me imagino que de tribu es Richard. ¿Qué tal, Richard? Me pregunta, un ejemplo de trabajo entre zonas con transiciones sin generar estímulos agudos excesivos. Podría ser, por ejemplo, montar en bicicleta aeróbico medio y bajarse a correr 2 repeticiones de 2 por 800 a potencia como para estimular las fibras rápidas después de bajarse de la bicicleta y después ya un trabajo de aflojamiento. Entonces, digamos que es un trabajo de transición, pero sin generar gran estímulo, ¿sí? Me preguntaba David, Muchas gracias. ¿qué tipo de microciclos son los trabajos de transiciones? Los trabajos de transiciones se pueden colocar en cualquier microciclo, pero dependiendo de la carga de esa transición, lo puedo colocar en una sesión de impacto, una sesión de carga o una sesión de precompetencia. ¿Sí? En precompetencia puedo colocar una transición muy corta de ciclismo-atletismo como para que el atleta esté preparado y organice su parte técnica, de cómo coger el casco, cómo montarse a la bicicleta, la parte táctica, por dónde, si debo acelerar al entrar a la transición o no. Pues, toda esa parte se puede enmarcar en diferentes tipos de microciclos. No quiere decir que las transiciones sean propias de un microciclo, sino que se pueden colocar en cualquiera. Para mí, la forma de entrenar el triatlón, si se tuviera toda la logística de esa punta de transiciones, porque desarrollar las 3 disciplinas por aparte es muy complicado por los tiempos de recuperación de una sesión a otra, ¿sí? Entonces termina siendo solo una sesión intensa de natación, una sesión intensa de trote y una sesión intensa de ciclismo, mientras que si fuera por transiciones serían 3 días y trabajando los 3 deportes, cierta zona, pero por la logística es muy complicado hacerlo como debería ser y como debe ser el triatlón, que es un deporte solo. ¿Cómo está la organización o la secuencia de los microciclos? ¿Cómo viene? Entonces, primero, antes de un trabajo de carga o impacto, está uno de ajuste. No quiere decir que siempre sea esto, sino que esta es la combinación o la secuencia natural. Ajuste, después carga o impacto, después uno es activación o precompetencia, la competición, y después de la competición, la recuperación. Entonces, ustedes se los expliqué en las zonas, pero han visto que hay una relación así 2-1 o 3-1, o algunos lo ponen al revés. Entonces, 2 microciclos de trabajo por 1 de recuperación, 3 microciclos de trabajo por 1 de recuperación, o 4 microciclos de trabajo por 1 de recuperación. Entonces, en este caso, acá ¿qué tenemos? Un microciclo de carga, un microciclo de impacto o un microciclo de recuperación. Este podría ser un microciclo de ajuste, un microciclo de carga, uno de impacto y uno de recuperación. Y este podría ser 4-1, ajuste, carga, carga y este impacto. O también puede haber que el de impacto esté en el medio y después haya uno de carga, uno de activación. ¿Sí? Entonces, cuando nos dicen qué relación hay, es 2-1, es que quiere decir 2 de trabajo por 1 descanso, 3-1 y así sucesivamente. Entonces, este es el último, ya pasamos a la parte técnica. Como les dije, estaba largo, entonces vamos a pasar rápido por estas reglas de planificación microciclo. Tenemos que tener en cuenta, primero, determinar las modalidades de entrenamiento principales y secundarias, es decir, las zonas, los ejercicios que vamos a realizar principales y los secundarios, con qué lo voy a complementar. Dar prioridad a las sesiones claves. Entonces, primero yo siembro las sesiones claves y les doy
cuando lo siembro tengo un pico de, ese va a ser, este microciclo va a tener 3 picos, 3 sesiones claves o 3 días claves, 3 días de alta carga. A partir de ahí empiezo a colocar las otras sesiones. Programar sesiones de recuperación, se deben programar sesiones de desarrollo apoyo, como expliqué anteriormente. Selección de los medios de control, que entonces quiere decir que si va a haber una intervención del grupo multidisciplinario que las esta regla, entonces, ¿cómo van a hacer ese control? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para construir el microciclo, este es un esquema de un microciclo que yo hago con los de rendimiento por los espacios que tengo. Entonces, los lunes nadan en la tarde, algunos lunes, no todos, y todos los días nadan a mediodía, menos el domingo. El trote. Entonces, hay un día que hacen doble sesión de trote. Ciclismo es el verde los miércoles. Los jueves y viernes atletismo. El sábado hacen ciclismo y el domingo normalmente hacen un brick. Entonces, tengo 6 sesiones de natación, 3 sesiones de ciclismo y 5 sesiones de trote. Los amarillos son el gimnasio. Entonces, digamos que ese es, primero lo siembro. Ese es mi horario, ese es mi esquema. Después de esto, siembro las sesiones claves. Entonces, una X. Esta sesión es un R1, es uno de mis modelos de recuperación. Entonces, esta sesión va a ser, los días claves van a ser el martes de atletismo, el jueves de natación y el sábado de ciclismo. En el de ajuste, entonces, programé que van a haber 2 días de natación claves, dándole tiempo de recuperar entre cada uno. Uno de atletismo, que lo voy a hacer por la mañana, y uno de ciclismo. Este otro modelo, entonces, un día de atletismo, un día de natación y un día que es un brick. Esto es de carga, entonces de carga le voy a dar en un mismo día doble sesión, como les expliqué anteriormente, sin irme hasta los máximos: atletismo por la mañana, natación en la tarde, el brick del fin de semana y otra sesión de natación intensa el viernes. Este de impacto, entonces el lunes trabajo fuerte de natación, martes de baja carga, miércoles un trabajo que cuando puedo lo hago en el velódromo de transiciones, que tiene alta carga en ciclismo y atletismo. Este sería un entrenamiento de natación a ciclismo, otra transición, y el domingo uno de atletismo, para que me dé 2 sesiones de carga por cada uno, aunque son en total 4 sesiones, lo que les explicaba, porque se trabajan transiciones para limitar el número de días intensos, darle recuperación al atleta. Este es el de competencia, ¿sí? Entonces, por decir algo, tiene una activación el martes de atletismo y de natación, el jueves de ciclismo, el viernes de natación y una activación muy cortica de atletismo. O una activación de los 3 deportes el viernes, un brick acá en este otro esquema el martes. Bueno, eso yo les puse un número y este fue un ejercicio ahí que me puse a hacer, que fue como no sé si ya va en el Excel. En este Excel, lo que yo me puse a trabajar fue... ¿Ya ven el Excel? Sí, señor. Sí, profe, Sí, señor. profe, sí se está viendo. Listo. Entonces, A1. Entonces, este es un modelo de ajuste de activación 1, de microciclo de activación 1, y creé diferentes, ¿sí? ¿Por qué están acá secuenciados? Porque si yo quiero hacer en el mesociclo de acumulación, entonces voy a hacer uno de ajuste 1, ajuste 2, 2 de carga, y digamos que en este una competencia o de recuperación. Entonces, vamos al A1, que es este. Este A1 termina con un día que no hay intensidad. Entonces el de carga 2
podría comenzar con un día de carga. Pero si este terminara en un día de intensidad, pues tendría que buscar un microciclo o un modelo de microciclo que no comience con carga el lunes, sino que me dé recuperación. Entonces, por eso esa es la forma que yo los organicé como en forma de rompecabezas para que casaran unos con otros, ¿sí? Para que no terminara el domingo con un trabajo muy fuerte y comenzara el lunes con un trabajo muy fuerte. Entonces, de esa forma los organicé, como creando una forma de rompecabezas, según el mesociclo, ¿sí? Entonces, distribución de la carga, ya sé qué días son este es un microciclo de impacto, ya sé qué días voy a trabajar y qué zonas. Entonces, aunque es de impacto, pues no voy a irme con las zonas más altas, sino de umbral. Voy a trabajar umbral en la bicicleta y potencia en el atletismo, en estas transiciones. En voy a trabajar algo de umbral, voy a transferir el trabajo láctico a umbral, una simulación de competencia, y acabo de hacer otro brick. Pero en cambio de que el ciclismo sea de umbral, lo va a hacer de potencia y se van a bajar a correr a umbral. Eso se vería así. ¿Sí? Si lo hago en el Excel, se vería de esta forma. Cada uno, entonces tengo 3 días de carga. Que no va hasta los máximos, es 30, que es de mantenimiento, aunque trabajo la natación en 14, que es una buena carga, no voy hasta el máximo. El siguiente día sí es para un sub-23, entonces estaría en desarrollo. Y así sucesivamente, o sea, cada uno tiene su carga, multiplicando el volumen y la intensidad, como les expliqué. Y acá está, pues, en Training Peaks. Vamos a entrar como, no sé si a Training Peaks o... Este es el último ejemplo, pero se me bloqueó. Démosle un segundo al computador. Bueno, entonces, así se vería. Entonces, no les puedo colocar los dos, pero recuerdan que ya están viendo el Training Peaks otra vez, ¿cierto? Sí, Andrés. Entonces, como vieron, el martes era zonas aeróbico medio y umbral, era el objetivo. Entonces, hice un progresivo, 5x200, 4x200 entre aeróbico medio y umbral, después 3x200, entre umbral y aeróbico intenso, y 2x200 aeróbico intenso, sin llegar a tocar la potencia. Entonces, como ven, es un trabajo mixto, progresivo, como para entrar en calor en el microciclo. Este primer día fue ligero, como vieron, era una carga ligera. Después el brick, entonces como les dije, este fue para Eduardo. Entonces, él hizo primero 5 kilómetros de calentamiento. ¿Por qué tan cortico calentamiento? Porque él hace un trabajo en la avenida, los que son de Manizales hacen un trabajo ahí de 4 vueltas a las 5 de la mañana, entonces no hay tiempo para calentar. Entonces, 32 kilómetros, que es más o menos 45, 50 minutos, entre umbral y aeróbico intenso, según las aceleraciones del grupo, y se bajaba a correr a potencia. ¿Sí? Entonces, eso me dio una carga de 140. El siguiente día fue una carga de mantenimiento aeróbico medio y fondo para mantener. Recuperación el miércoles. Simulación, entonces, como se acuerdan, estaba capacidad láctica y después umbral. Entonces, iba a hacer 2 series de 10%, los primeros dos cienes a capacidad láctica, simulando la salida de natación de llegar a la primera olla y después de umbral, de ya mantenerse a un paso estable cuando haya pasado esa primera olla, y se hace 2 veces. Entonces, pues 70 para una hora es alto. Claro, no es un 100 porque tiene parte de calentamiento y parte de recuperación. Y el otro entrenamiento clave, que era el domingo,
un trabajo de intervalos de entre aeróbico intenso y potencia, o sea, en ese umbral, en ese BT2 y un minuto de recuperación. Cada vez pues es más intenso porque van repitiendo a medida que pasan las repeticiones, pues será mayor el desgaste. Es un trabajo específico para los atletas de olímpico que salen de una curva, entran a otra, salen de una curva, entran a otra, y después se tiene que bajar a correr 5 por 1 kilómetro a umbral con 200 aeróbicos, o sea, es un 5K partido. Entonces, y me da una carga, un TSS de 1073, de 1077, ¿sí? Entonces, es una carga pues alta. Acá, dando otro ejemplo en este caso, Alan, este trabajo ya lo realizó, que era el Excel que ustedes estaban viendo. Entonces, por poner un ejemplo, él hizo también 2 transiciones y se planearon 1003 TSS, pero tuvo 1091 TSS. ¿Por qué tuvo 1091 TSS? Porque pronto algún trabajo lo hizo más intenso que otro. Entonces, ahí me da el total de kilómetros: 308, 36 kilómetros en atletismo, 221 en natación, y eso fue previo al medio Ironman de Cozumel del año pasado. Entonces, que estaba programado 491 más los TSS de la competencia, que yo lo tomo en cuenta. Esto en cuanto a... Esto es, pues, en cuanto a la distribución de la carga en el microciclo. Esto era lo que estaban viendo esto es lo que estaban viendo de Eduardo. No de Alan, sino de Eduardo. Entonces, esta es la distribución de la carga. Entonces, yo ya sé que el primer día va a ser carga baja, carga media, carga alta, carga de mantenimiento, fue carga alta de natación, pero el atletismo fue bajo, entonces alcanza a hacer una carga un día de mantenimiento, una carga baja y una carga de desarrollo. Entonces, esta es como la distribución de las cargas de entrenamiento durante un microciclo, y dependiendo de cada microciclo, pues si es un microciclo de intensidad, de recuperación, pues las cargas, la mayoría van a ser bajas o de mantenimiento. Si es un microciclo de mantenimiento, pues va a tener de pronto un día de desarrollo, solo un día de un pico. Si es uno de impacto, pues puede tener hasta 3 días, y dependiendo también si está organizado de la manera habitual de 7 días o si es de 8, 9, 10 días. Entonces, importante, en esta presentación se me olvidó hacer como el resumen final, pero se los voy a decir. Importante, pues, saber de las sesiones de entrenamiento, pues que hay 3 partes, que la parte principal, las zonas, se desarrollan en la parte central, que las zonas tienen que ir interrelacionadas con lo que se hizo y con lo que se va a hacer para que haya una interconexión de las cargas, y que va a haber siempre una parte de vuelta a la carga. Que hay diferentes formas de medir esas cargas durante de una sesión. Entonces tenemos los trims, las zonas de entrenamiento, los relojes, el TSS. Son diferentes formas para cuantificar esa carga de entrenamiento, y que esa carga de entrenamiento nos va a decir si es una sesión si es una sesión de desarrollo, es una sesión de impacto, es una sesión de recuperación. Y en cuanto a los microciclos, su nombre está determinado básicamente por el nivel de carga. Si es una carga alta, pues va a ser un impacto; si es una carga baja, va a ser de recuperación. Entonces, pues eso era lo que tenía para hoy, que era pues bastante información, y uno se podría extender en cada uno de los temas mucho. En la parte de lo que dije, los relojes, hay muchísima información.
En cuanto a microciclos, hay diferentes formas de clasificarlos, pero estas son las principales. Igual en Training Peaks también hay mucho por jugarle ahí, por trabajar con esa plataforma. También en Garmin Connect, para los que lo manejan también, aunque ahí no se programa, por eso es que yo trabajo Training Peaks, ahí solo se registra. Hay también muchas herramientas para determinar en qué nivel estoy y para calcular cómo va a ser mi rendimiento en una carrera. Claro, esto le siguen ya los mesociclos, los macrociclos, pero como por ahora estamos realizando capacitaciones desde lo básico hasta lo más complejo, pues en parte de sesiones y microciclos, eso es lo que hay y pues lo que hay, no lo que hay muchísimo más, sino un resumen de lo que hay y espero que hayan entendido ahorita, sí. Entonces sigue el tiempo para preguntas. Entonces, Andrew, ¿cómo sería una forma ideal de entrelazar el entrenamiento concurrente en las sesiones de entrenamiento? La forma de entrelazarlas es que la sesión previa me prepare para la sesión que sigue y la sesión que sigue me recupere de la sesión que se hizo, ¿sí? Que haya, ese sería lo ideal. ¿Sí? Creo que está ahí, no sé si haya otra pregunta. Voy a devolver un poquito. ¿Cómo se maneja la transferencia del entrenamiento de gimnasio? Yo siempre trabajo de la misma forma, la parte general de fuerza máxima al principio de la temporada y después ya ejercicios específicos. Se podría entrelazar, por ejemplo, hacer trabajos de fuerza específica y después salir a correr, salir a montar o si esas, creo que acá hay una, se nos va a mostrar una gráfica sobre eso. Entonces, puedo hacer el trabajo de fuerza resistencia en vez de hacerlo en loma, lo hago en el gimnasio, varias repeticiones, una resistencia no máxima, sino una resistencia media, y después hago un trabajo de resistencia aeróbica. Y así, pues, con cada una de las... Entonces, con la capacidad láctica, hago un trabajo de fuerza explosiva, y después hago unos trabajos de piques. Entonces, de esa forma podría entrelazar las dos, el gimnasio. Haider me pregunta, ¿otro medio para medir la intensidad son los ecos? Sí, sí, esa es otra forma para la intensidad. No, yo no la trabajo. Ecos es otra que hay, pero también se multiplica por un factor. Me pregunta David Figueroa, ¿es mejor hacer fuerza antes o después de la carga específica? Si es a mí me gusta hacer el gimnasio y después salir a correr suave para recuperar, ¿sí? Para que sea una forma del aflojamiento. Se pueden hacer transferencias como las que le dije ahorita. Yo prefiero que no sean tan cercanos porque ya tenemos demasiado carga. O sea, el entrenamiento que yo realizo en triatlón de gimnasio es más preventivo que para desarrollar, ¿sí? Porque es que son 3 cargas de tres deportes, es bastante carga y meterle el gimnasio más los trabajos de recuperación, los medios de recuperación, todo eso es bastante carga. Entonces, bueno, eso era todo. No sé si tengan más preguntas. Esta presentación se les va a enviar al correo. Mañana tenemos la capacitación de Mauricio Garzón, que él es doctorado en entrenamiento pero es doctor en deportes, trabaja en Canadá, estuvo trabajando en el instituto como subdirector de rendimiento, en el instituto del IRD. Va a hablar, para que no se confundan, no va a hablar sobre los planes de entrenamiento de macrociclo de eso, sino los planes a largo plazo de las federaciones, que es algo que queremos construir desde la comisión técnica. La idea es con ustedes, con los entrenadores, con los que puedan más adelante hacer reuniones y que nos digan desde sus
desde su conocimiento, cómo construir un programa de desarrollo, un programa de rendimiento para el triatlón colombiano. Entonces, muchas gracias, espero que les haya quedado claro. Sé que es mucha información y muchas fórmulas por ahí, pero es bueno también tenerlas, conocerlas, para saber de dónde vienen y no que nos digan un trim y no, pues que un trim y eso es complicadísimo. No, no es tan complicado, es multiplicar los minutos por un factor. Entonces, si nos ponemos a desglosar las fórmulas, para que lo hagan con ejercicio, les quedarán mucho más claras las cosas. Algunas de las cosas. Andrés, ¿cómo Sí. estás? Qué pena interrumpirlo. Said Bustamante de No, es Manizales. ahí. Bien, qué pena, hermano, me tomo ahí la vocería. Que es que me quedó una duda, hermano. Primero, felicitarlo porque pues la charla han estado muy chéveres a la federación y este espacio realmente pues muy importante. Tengo como varias dudas referente a algunos puntos. Vos colocaste que la zona para desarrollar el VO2 la colocaste como zona 4. Puede ser una nomenclatura pues personal, pero pues entiendo que zona 4 dentro de toda la terminología que se está utilizando es más umbral. Entonces de pronto fue una imprecisión que colocaste en la diapositiva o usted lo maneja así. Y para usted aeróbico intenso correspondería a qué? Aeróbico intenso es el límite del umbral. Es el límite del umbral. Aeróbico intenso es el límite del umbral. ¿Y la potencia aeróbica es qué? Es trabajo sobre al 100%, entre el 95 y el 100% de la velocidad aeróbica. Potencia aeróbica es VO2 máximo. Sí, sí. Entonces, pues yo lo tomé así. Sí. Ah, bueno. Entonces yo creo que ahí tienes, o sea, para hacer una correlación con la literatura, mirar ese zona 4 porque lo colocaste como potencia. Entonces sería más, creo que zona 6, zona 7, para que en esa diapositiva de pronto... Sí, es que yo lo tomé en las 5 zonas. Hay gente que toma 5 zonas, solo toma las zonas aeróbicas. Entonces... bueno, darle claridad a eso para no generar de pronto... Acá está el cuadro. Entonces, zona 3 es la zona entre umbrales. Está umbral aeróbico y umbral aeróbico para mí y aeróbico intenso. Sí, ese último entre el 90 y 95% es el aeróbico intenso. Bueno. Y el 5 al 100 es la potencia, que es el consumo máximo o el VO2. Dale. Y por ejemplo, para la literatura del 80-20 es la zona 4 y la zona 5 es la capacidad láctica. Claro, vienen otras zonas, otras nomenclaturas. Darle como claridad a la nomenclatura porque pues se puede generar un error porque ahorita pues muchos están trabajando, estamos con zona 4 umbral y de pronto uno dice, ¿será un error o será la nomenclatura pues que utiliza? Y lo otro, he estado leyendo mucho pues con el tema pues de los TSS y cuando pues Kogan y Joe hacen esto se desarrolló básicamente pues en un inicio para ciclismo y dado pues digamos la posibilidad de registrar entrenamientos y poder hacer evaluaciones, esto fue digamos pasando al triatlón, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé, he estado leyendo algunos artículos y hay entrenadores y autores que están diciendo que no es tan exacto para poder cuantificar sobre todo el tema pues de la natación y el atletismo, que para el ciclismo es perfecto. Sí, para la natación no es tan fiable. No es tan fiable, o sea que ahí entrarían pues otras métricas como los trims o los ecos y la percepción como a jugar un papel muy importante y no confiarse con eso, no confiarse porque puede dar unas métricas y unos resultados pues que no son los que los por eso yo lo tomo cuando es, sobre todo cuando es natación, cuando es atletismo, ellos lo tienen bien desarrollado con la parte de la velocidad normalizada, lo tienen bien desarrollado con el GPS. En natación yo lo hago por percepción de esfuerzo. ¿Para qué? Porque es que si me pongo a decir qué son trims, pues tengo dos medidas de dos nomenclaturas diferentes. Entonces lo hago hay una forma de calcular TSS que yo la he probado, o sea, en atletismo yo les digo, una zona de anaeróbico regenerativo me da 40 y ellos con el reloj salen a correr y si salen a los pasos que son, les da 40. ¿Sí? Entonces, y eso solo es calculándolo con la percepción de esfuerzo. La natación todavía no lo han desarrollado bien porque hay mucha variación, sobre todo en la cadencia, por los descansos. Entonces, como yo les decía, cuando está en Training Peaks, ellos le restan el descanso
y tiene también otros índices que eso toca Sí, otros índices, inclusive otros factores de intensidad. en este momento ya están trabajando en el potenciómetro para el agua y ese sí va a dar Sí, ese sí va a entregar unas métricas pues ya mucho más ajustadas a la realidad que ha sido el problema de la natación. sí, RPE y tiempo. sí. RPE, percepción y tiempo son, digamos, las métricas que uno utiliza pues como, y que todos los entrenadores utilizan en natación. No, y el RPE sigue siendo vigente, o sea, estaba Sí, no, total. entre el TSS, primero la potencia y después sigue el RPE, después sigue el del Sí, atletismo, después sí, sigue la natación, que ya es menos fiable, después el TRIMS y después ya el manual. Entonces, sí, ellos tienen eso y lo irán desarrollando. O sea, unos años era en ciclismo muy difícil determinar, ¿cómo te voy a que era muy difícil determinar, hay mucho, se escucha mucho, por dónde era lo del sonido. Se me fue lo del sonido, ¿dónde era que lo tenía? Bueno, ya se cae. Listo. ¿En qué iba? es muy difícil determinar. Estamos hablando de la percepción de... Sí. Entonces, Sí, ahí, antes, en el ciclismo, antes era muy difícil determinar cuál era la carga, porque no se tenía frecuencia cardíaca, no se tenía, solo se tenía la velocidad. Entonces era a punta de percepción de esfuerzo. Ya se desarrolló en los potenciómetros y es el deporte que más fácil se puede determinar las cargas. En el atletismo pasaba lo mismo y ahora ya están desarrollando los potenciómetros para correr. Pero como les dije, la percepción de esfuerzo sigue siendo un valor que todos es, tenemos a la mano y que sigue siendo exacto, sobre todo para los deportistas con mayor es, experiencia. es el factor, pues yo diría que es estrella en este momento. Además, no se necesitan mayores recursos, sino el deportista conocerse. Oiga, no, hermano, muchas gracias pues por atender ahí Bueno, la llamada. Gracias. listo. Muchísimas gracias a todos. Entonces nos vemos pues mañana con Mauricio y ahí organizaremos con la Comisión Técnica, con la Federación, las siguientes capacitaciones. La idea de estas capacitaciones es darles por lo menos un certificado de participación. Adriana me va a ayudar con esto. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Hasta luego. Andrés, muchas gracias. Muy No, a buena la ustedes. información. Un abrazo. Gracias. Muchas Gracias. gracias por la capacitación. Gracias. Andrés, muchas gracias. Andrés, una pregunta Muchas gracias, Andrés. sobre el Training Peaks. Sí. ¿Te la podría hacer aquí Si quieren no, pues mientras que se van despidiendo, dale. te la escribo? Ah, bueno, yo te molesto. Es que mira, uno hace una programación con unos valores de FTP, pero cuando uno va a hacer el análisis, hay unos valores que aparecen más bajitos con relación a los programados. Entonces no he podido entender, no he podido encontrar dónde está el error. O sea, por ejemplo, cuando un atleta realizó, yo le programé 50 en una hora y le salen 20, por decir eso. Ah, no hablando de TSS, sino de intensidades. Por ejemplo, le programo al 80% del FTP, ¿cierto? Sí. Y eso es un valor, obviamente en vatios. Pero cuando ya el deportista realizó el entrenamiento, voy a mirar y miro la gráfica de la construcción del entrenamiento que fue con base en FTP, pero no aparecen los valores programados, sino muy por debajo. Otros Eso, valores, ya no es el 70, sino el 50, por ejemplo. eso Entonces no se puede entiendo qué personalizar. cambia. Eso se puede personalizar. Como yo les mostré, ellos tienen como unos predeterminados que son cada uno, pero eso se puede personalizar. Uno lo puede personalizar dependiendo de la referencia a las zonas que tenga. Pero si quiere, luego me escribe y lo... Es que no sé cómo explicártelo, sí, o sea, es distinto, ¿no? No importa si está personalizado o si son los valores que se te cambian. O sea, si Ok. vos los programas, por ejemplo, 5 minutos al 80%, después de que lo realiza la persona o el deportista, ya no aparecen esos 5 minutos al 80%, sino 5 minutos al 70%. Ok, no, ¿Sí me ahí sí no. entiendes? Sí entiendo. O sea, ya en la programación cambiaría, no sé por qué cambia, no me ha pasado, pero querías verlo. No, Querías verlo. es que yo creo que después, si tenemos un ratico, te muestro cómo es y si me puedes ayudar ahí pronto nos conectamos
porque no he podido, le he buscado, he leído, he mirado por todas partes y no es que se cambien incluso ni la parte de los parámetros de medida. Por ejemplo, si yo programo con base en base en los umbrales de potencia, no es que se cambie a frecuencias cardíacas, nada, sigue siendo lo mismo. Entonces, es una cosa que he encontrado en Training Peaks que no, y no es siempre, no es siempre. Sí, De todas maneras, muchas gracias, hermano. Bueno, Mira, Todo, yo he gusto. tenido ese problema con Training Peaks y ya hablé. Tienen un error cuando programas por frecuencia cardíaca. Tú programas unos umbrales o unas zonas y al atleta le llegan y de hecho desarrolla el entrenamiento con esas zonas. Ajá. Pero cuando llegas al análisis te baja los rangos. Entonces tú crees que el atleta está entrenando por zonas más altas y como que le dices, hey, el trabajo estuvo mal. Pero cuando miras los rangos que programaste, no son los mismos rangos que están en el análisis. Pero solo pasa con las de frecuencia cardíaca. Los de potencia no tienen problema. Sí, Yo me comuniqué varias veces con Training Peaks con soporte y eso lo están presentando hace más de 2 meses. Me dijeron que estaban trabajando en eso, pero en realidad no lo han solucionado. No sé por qué, porque antes no pasaba. Y me di cuenta que los rangos de programación, entonces estaba verificando si a los atletas les llegaban los rangos que yo enviaba o los rangos que me daban el análisis. Pero lo bueno es que a los atletas sí les llegan los rangos que tú estás programando, pero cuando carga la actividad y tú das a analizar, ves que los rangos y la gráfica de entrenamiento están por encima. Está más baja que la de rendimiento, pues el bloque de entrenamiento está más baja, pero todavía está pasando con frecuencia cardíaca. Afortunadamente con potencia, pues perfecto. no está pasando, pero sí lo con tienen hace frecuencia rato. cardíaca, correcto. Gracias, Carlos. Gracias. Entonces se quedó solucionado. Vale. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, que estén bien. Aquí estamos aclarando dudas. Muchas gracias. Que Bueno. estén bien. Y Andrés, muchas gracias. Muy bueno todo. Mañana nos Mucho vemos. gusto. Chao, feliz día. Andrés, una pregunta. Sí. Raúl. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué más, Raúl? Bien, hombre. Hombre, pues a pesar de que no haber sido como un practicante directo del triatlón, pero sí ya llevo como varios años como observador, yo desde mi perspectiva veo que ha habido un problema generalizado acá en cuanto a la preparación de la fuerza. Sí. Y entiendo el punto de vista de ustedes que claramente la fuerza no es lo fundamental en el deporte por lo que usted está explicando. Sí, porque esto, pues, porque se podría decir que esto más es como esto es resistente a la fuerza todo el tiempo. Sí. Pero si usted hace los trabajos o observa los trabajos de los diferentes triatletas, realmente, o sea, sí tienen su fuerza específica del deporte, pero creo yo que si se manejara mejor el trabajo de la fuerza, podrían asimismo desarrollar mejor sus actividades, tanto en natación, ciclismo o atletismo. Creo que les hace falta trabajo de fuerza. Okay. Sí, sería hacer las transferencias, sobre todo. Sí. Una apreciación. Gracias. De aprender de todos. Vale. Bueno, ahora sí, hasta luego y estamos ahí en contacto. Bueno, Vale, Andrés, chao. gracias. Fíjense. De pronto después me queda una consultica, pero ya se la haré personalmente ahí por una llamada Listo. sobre lo de fortalecimiento específico, si no nos Listo. alargamos. Vale, Bueno, hablamos. Chao. chao. Muchas gracias, profe. Bien.